Hey, ¿qué pasa, gente? Yo soy Seidon, bienvenido a mi canal y hoy vamos a hacer un resumen sobre toda la información, filtraciones, novedades que se sabe sobre el nuevo sistema de Nintendo, la Nintendo Switch 2, del que ya hemos podido ver el primer vistazo, que básicamente se confirmaron todas las filtraciones, relativamente cómo iba a ser la consola, los Joy-Con magnéticos, ese tipo de información y que sinceramente creo que nos ha dejado con bastantes ganas de saber más, eh, con una sensación de que hasta el 2 de abril el tiempo se ha ralentizado muchísimo. A mí enero se me está haciendo eterno, pero bueno, ya veremos qué va a salir. Primero que nada, en el primer vistazo pudimos ver la consola. Va a ser la consola, mm, yo diría que bastante más grande que la Switch original. Una pantalla de 8 pulgadas. La Switch tenía una pantalla de 6,2, mientras que la OLED tenía pantalla de 7 pulgadas. Los Joy-Cons más grandes, magnéticos, como he dicho. El botón C, que se pudo ver en las filtraciones, pero todavía no se sabe de qué va a ser. Mm, no he visto ninguna filtración que me convenzca demasiado sobre la funcionalidad del botón, pero yo diría que va a ser una funcionalidad nueva independiente a la jugabilidad, porque no me pegaría que fuera un botón para hacer alguna acción en el propio juego, sino un botón más del estilo del botón de home, el botón de captura de pantalla, el más, el menos, básicamente porque se encuentra debajo del botón de home y estar pulsando repetidamente ese botón iba a causar un montón de iba a causar un montón de fallos pulsando el botón Home. Sinceramente me parecería un error. También se pudo ver el supuesto modo mouse del ratón. O sea, modo mouse del ratón. Modo mouse del Joy-Con derecho. Modo mouse del Joy-Con puede ser muy interesante. Eh, Creo que Nintendo, que suele ser muy original con jugabilidad y tal, va a ser capaz de sacarle mucho partido. Yo, por ejemplo, estoy pensando en un nuevo WarioWare. Imagínate un nuevo WarioWare con la capacidad del mouse. Puede ser increíble. También va a ser muy útil para portear juegos de PC, porque según qué juegos de PC son muy incómodos de jugar con mando y aún más incómodos de portear por los desarrolladores y optan por no portearlo. Así que creo que va a ser una muy buena opción en ese caso también. ¿Y qué otro juego? Por ejemplo, un juego como el One Two Switch. El One Two Switch aprovechó súper bien la vibración HD de los Joy-Cons, que cuando salió era una locura. Realmente luego la utilizaron pocos juegos, pero yo espero que el modo mouse sea un modo que se utilice más. A ver, ¿qué más? En cuanto a la potencia de la consola. La potencia de la consola se cree que va a tener una potencia entre una PlayStation 4 y una PlayStation 4 Pro. Eso en una portátil. Me parece una potencia muy razonable porque además al tener un chip de Nvidia va a poder utilizar el DLSS así como el Ray Tracing. Pero el DLSS es muy importante porque eh, permite generar fotogramas utilizando inteligencia artificial. Mm, la potencia que estoy describiendo más el DLSS básicamente va a permitir que casi cualquier juego de third party y tal pueda ser porteado al sistema. Y eso puede ser increíble, porque una de las mayores lacras de la Switch 1 es su potencia. O sea, básicamente todas las third party hubiesen querido que la consola de Nintendo Switch 1 tuviera una potencia mayor. Básicamente porque como sistema es un sistema muy interesante para toda empresa, porque es una superventa y atraería mucho más público. Pero bueno, la Switch 2, si tiene la potencia que se dice que va a tener, va a permitir traer a todas esas empresas porque es una potencia muy razonable. ¿Qué más? En cuanto al precio, el precio, un mínimo de $400. En muchas tiendas ya se ha ido filtrando distintos precios, filtraciones también dicen distintos precios, pero yo diría que el precio mínimo va a ser $400 como mínimo. En algunas filtraciones se ha visto un precio menor, de unos $370. Yo creo que es imposible porque las consolas de Nintendo no bajan de precio, la OLED vale 350 y pudiendo aprovechar la oportunidad de que hay una nueva consola, mínimo lo van a poner a 400, que yo creo que va a ser más. Pero aún así, si saliera a 400 sería un precio para la potencia que se dice súper competitivo y súper interesante. Pasamos
al valor medio de precio, el que yo sinceramente creo que va a salir a dicho precio, $450. $450 me parece un precio perfecto. Por la potencia que tiene, seguiría siendo un precio súper competitivo y mucha gente seguiría estando dispuesta a comprarla. El precio más alto que creo que van a ser capaces de ponerle es $500. $500, pese a que a la potencia que tiene me parece un precio razonable, creo que se estarían arriesgando demasiado, porque no muchas personas están dispuestas a gastarse ese dinero en una consola de Nintendo. Puede parecer injusto, pero las consolas de Nintendo siempre han sido en general más justas de precio y además la Xbox Series X, así como la PlayStation 5, valen en torno a los $500. Mucha gente va a preferir comprarse esos sistemas porque van a permitir una capacidad, una capacidad más potencia en los juegos en sí. Mucha gente va a preferir comprar esos sistemas, pese a que la Switch 2 sea portátil, tenga sus exclusivos, pero yo creo que se estarán arriesgando mucho con un precio de $500. ¿Con qué más? La fecha de lanzamiento. Vale. La fecha de lanzamiento yo calcularía que va a salir entre junio y julio. Muchas filtraciones dicen que probablemente salga en junio. Yo junio lo veo muy precipitado y creo que va a salir en julio. ¿Por qué creo que va a salir en junio? Veremos. El tráiler en el que van a terminar de mostrar las características de la Switch va a ser el 2 de abril. Eso lo sabemos ya, donde ahí sí probablemente anuncien la fecha de salida de la consola. Y las personas van a poder probar la consola en mayo. Han abierto los de Nintendo en España, en Madrid, por ejemplo, para ir a probar la consola. Así que me parecería muy correcto que al mes y medio saliera la consola como lo podría ser en julio. Eh, Como muy tarde yo diría que podría salir en agosto o septiembre, pero yo creo que además les interesa sacarla antes porque en, en Navidad sería muy buena idea sacar un bundle con, por ejemplo, el Mario Kart 9 o algún juego que salga en la ventana de lanzamiento el primer año. Pero si la consola sale a partir de septiembre, creo que ya no les interesaría tanto porque sería un poco raro sacar un bundle de la consola del juego únicamente a 3 meses de que haya salido la consola. Así que yo creo que junio, julio es una fecha muy buena para que salga la consola. Bueno, pues yo creo que básicamente dicho todo queda. Y me gustaría hacer un vídeo en el futuro sobre qué juegos creo que van a salir en la ventana de lanzamiento o qué juegos van a salir directamente día 1. Así como también quiero abrir una sección que probablemente suba uno de cada 2 domingos, así que 2 al mes o algo así, sobre noticias del mundo de los videojuegos, que sean nuevos lanzamientos, noticias sobre las propias empresas, desarrolladoras, nuevas consolas y cosas del estilo. Así que aquí queda todo, esperando a la Switch 2 con mucho hype. Ya sabéis, si os ha gustado, suscribíos, dale like y tal, que siga trayendo información y hasta pronto.